get it right the first time, then you know you got it anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot, and then you know you got my body locked. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Primerizo Podcast. Y bueno, recuerden que nos encuentran en Facebook como Primerizo MX y estamos en Instagram. Sí, ya tenemos página de Instagram como Primerizo-POD, Primerizo-pod. Y pues, ¿qué creen? Hoy, el día que están escuchando este podcast, si es que van al día con nosotros, 26 de noviembre de 2022, se está llevando en la ciudad de Oaxaca la última muerteada del Día de Muertos. Y es que después de 3 años de pandemia que no se pudo vivir estas festividades, pues tenía que hacerse algo en grande, ¿no? Tenía que haber muchas calendas, muchas comparsas, muchas actividades, una feria gastronómica, una feria del pan, pero creo que exageramos con pasarnos 23 días más de lo establecido según la tradición en el Día de Muertos, pero ¿qué les puedo decir? Al mexicano y al oaxaqueño sobre todo le encanta la fiesta. Así que con estos ánimos de seguir celebrando, comenzamos y damos inicio a este capítulo de Primerizo Podcast. Bienvenidos. The first time, then you know you got it anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot, and then you know you got my body locked. Y bueno, para entrar en materia, yo creo que últimamente han habido muchos casos de personas que traen mucho a cuento el tema de la pertenencia, el término del racismo, del clasismo. Eh, Creo que está muy en boga este discurso, este verso, y considero que los problemas de pertenencia vienen también de un desconocimiento de la cultura, de un desconocimiento de quién eres, ¿no? De dónde vienes, cuál es la historia de tu familia. Y creo que como padres nos tenemos que preocupar porque nuestros hijos conozcan todo eso, ¿no? Que conozcan de dónde vienen, cuáles son los orígenes de su familia, cómo se formó, por qué su familia tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres, por qué en su comunidad se hacen ciertas festividades. Eso también es parte de la estimulación. Me acuerdo que como padre, cuando mi niña estaba pequeñita, el terapista físico decía que teníamos que hacer ejercicios con ella de estimulación, pasarle texturas por la mano, por el cuerpo, por los piecitos, que anduviera descalza, que sintiera el pasto, la tierra en sus pies, eh, el cemento pulido, el cemento rugoso, ¿no? Pelotas, diferentes tipos de texturas para que ella fuera adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Y tuviera esa estimulación que le dicen temprana, que trabajara con figuras, con cubos. Y creo que eso es muy importante porque al final de cuentas eso desarrolla la inteligencia del niño. Pero también tenemos que preocuparnos por esa inteligencia emocional. Y creo que el sentido de pertenencia es muy importante en cualquier niño de cualquier país, de cualquier región, de cualquier cultura. Por eso yo estaba muy preocupado y muy interesado porque mi hija empezara a vivir las tradiciones de mi país, las tradiciones de mi estado, las tradiciones de su municipio. Y no cabe duda que la tradición más grande que puede tener el mexicano es el Día de Muertos. No cabe duda que la herencia cultural más grande que tiene el oaxaqueño es sus tradiciones, es su gastronomía. Entonces, para mí es muy importante que mi hija viva eso. Yo quería que mi hija supiera a qué sabe ser oaxaqueño. Ser oaxaqueño es saber a mole, a chocolate, a pan de yema, a tamales, a mezcal, ¿no? Todo eso es el sabor que integra, eh, digamos así, el espíritu gastronómico de un oaxaqueño. El orgullo de ser mexicano, el orgullo de tener tradiciones bien arraigadas, el saber de dónde vienen y por qué las hacemos, como el Día de Muertos. Así que ahora que mi hija tiene 2 años y medio, para mí era muy importante que ella emprendiera su primer viaje al pueblo que vio nacer a sus bisabuelos,
¿Por qué? Porque los pueblos donde nacieron mis abuelos, que son los bisabuelos de mi hija, pues son pueblos de una región muy importante en Oaxaca, como lo es la Mixteca. Es un lugar donde se siembra trigo, es un lugar donde hay un clima muy característico. En la parte alta hace frío, en la parte baja hace calor, donde hacen una barbacoa exquisita de borrego, donde también se dan unos nísperos muy grandes, muy jugosos, muy dulces, la tierra del tejojote también, la tierra del prisco. Entonces, para mí era muy importante eso. Nosotros venimos de una familia de tradición antiquísima por parte de la abuela y del abuelo de panaderos. Desgraciadamente yo nunca aprendí a hacer pan y creo que soy pésimo haciendo postres, pero dentro del ADN de mi hija está eso también. Entonces yo quería que ella empezara a experimentar qué se siente ser un poquito de la Mixteca, qué se siente ser bastante oaxaqueño y qué se siente ser 100% mexicano. Para mí era muy importante viajar con ella y que se diera cuenta cómo se recolectan las flores, cómo se compra el pan, de dónde salen los nísperos, a qué sabe el pan de un pueblo y de otro. Y pues por eso me la llevé. Tenía miedos y dudas, sí, ¿por qué? Porque es una zona muy fría. Mi niña al principio era muy enfermiza de la garganta, entonces tenía el miedo que se me fuera a enfermar, pero pues ni modos, ¿no? Había que hacer ese viaje. La abrigué lo mejor posible y viajamos. Justo más o menos como a la hora 40 de viaje, llegas a un pueblo muy bonito que se llama Yanguitlán, donde hay una iglesia hermosa de la época de los dominicos aquí en mi estado y pues teníamos que hacernos la foto, ¿no? Y me dio mucha risa porque mi hija de repente cuando vi ya parecía tomate, sus mejillas eran rojas y su nariz también, como la de Rodolfo el Reno, por el frío. Pero aún así mi hija jugó, se divirtió, se tomó las fotos, posaba. Después fuimos a comprar las flores. Llegamos al pueblo de mi abuela, donde desayunamos barbacoa de borrego, donde se tomó también atole de trigo, donde comimos una gelatina de crema de durazno con maíz. Y bueno, fuimos a la tumba de los ancestros y pues ahí, según ella, me ayudó a colocar, ¿no? La ofrenda, que es pues ahora sí que las flores. Después de eso había que emprender otro viaje, como de 1 hora 20 más o menos, al pueblo de mi abuelo. Y ahí pues fuimos a visitar a mi primo, donde tuvimos la fortuna de probar el aguamiel. Dicen que el aguamiel pues es vitamínico para los niños, así que le dimos un poquito, pues realmente no le agradó tanto, pero pues había que hacer el intento, ¿no? Asimismo se probó el pan que hacen en la otra comunidad, que es muy distinto al que hacen en la comunidad de mi abuela. Pusimos flores y tuvimos que emprender el viaje de regreso. Fue un viaje muy largo, pero mi hija se divirtió, mi hija lo disfrutó y para mí era muy importante que tuviera ese primer contacto, ¿no? Después, pues tuve que planear esos días que tenía yo de vacaciones, así que pues me tocaba ir con mi hija a la obligada sesión de fotos de Día de Muertos en todos los murales que hacen aquí en la ciudad de Oaxaca y decidimos ir a los dos barrios más importantes de la ciudad, como es el barrio de Xochimilco y el barrio de Jalatlaco. Barrios llenos de cultura, barrios en donde todas las familias decoran sus casas, las fachadas. Es como que un centro turístico del Día de Muertos obligatorio para todo aquel que viene a Oaxaca. Y algo muy interesante fue que mi hija, después de la primera foto, empezaba a posar en todos los murales, ¿eh? Solita, sin que yo le dijera nada. Fue, digamos, una experiencia muy inmersiva entre padre e hija, tanto así que también nos llevamos por ahí a mi sobrinito. Y después de eso, pues también era importante poner el altar. Así que fuimos a la plaza a comprar la fruta, todo lo que lleva el altar, el pollo para el mole, los ingredientes para el mole. Vio cómo su abuela hacía de cero el mole. Me dio risa porque la pusieron según ahí a pelar ajos, ¿no?
Y fue muy importante porque mi hija se vio involucrada en todas esas festividades, me ayudó a poner el altar, las fotos, colocar las flores, se comió la calaverita de amaranto que era para el altar, pero yo lo disfruté y creo que ella también lo disfrutó mucho. Y como les digo, para mí era muy importante y qué bueno que ella lo vivió con creces. Ya por último, había que ir a una pasarela de Catrinas con moda del estado, fue algo muy bonito. Y también teníamos que vivir de cerca su primera comparsa. Y casualmente fuimos a una comparsa que se organizaba por primera vez en una colonia del centro. Y ahí a veces hacen rifas para apoyar a las personas que participan en la comparsa. Así que llegando, escuchamos que dicen en el audio que aún había boletos para la rifa y pues decidimos comprar un boleto, pero la verdad no sabíamos ni que rifaban. Así que fui con mi hija y le dije, pues escoge el boleto, ¿no? Y ahí escogió un papelito, pagamos lo que había que pagar por ese boleto y como realmente nunca me ganó nada, pues no tenía la esperanza absoluta de llevarme algo en la rifa, pero ¿qué creen? Justo en el último premio, que era el premio mayor, que era una pantalla, el boleto de mi hija sale ganador. Entonces, era como que darle ese broche que dicen, ¿no? De oro, ese sello de calidad a una festividad de muertos que la vivimos al máximo como familia. Y pues ahí me ven, ¿no? En la comparsa cargando de repente la televisión. Mi hija al principio le da un poco de miedo los monos de calenda, ver a la gente disfrazada, pero poco a poco se fue empapando de ese, digamos, sentimiento festivo que tiene una comparsa y ya después estaba bailando, comiendo su media torta, tomando su agüita, entonces ella lo vivió al máximo, lo disfrutó, se disfrazó de brujita, bueno, algo increíble y excepcional, tanto así que la banda empezó a tocar la canción de la brujita, pues, ¿no? Fue como que la mascota de la comparsa, por así decirlo, porque pues por su tamañito, por ser una niña, pues era como que la más chiquita ahí y pues causaba curiosidad. Así que como papá, quedo muy satisfecho de este primer viaje al pueblo de mis abuelos, de esta primera festividad de Día de Muertos que mi hija ya empieza a vivir con conciencia. Y yo los exhorto a ustedes, que no sé de qué país me escuches o que de qué estado me estés oyendo, pero involucra a tus hijos con su cultura para que ellos crezcan sabiendo de dónde vienen, para que ellos tengan la base de por qué su familia tiene ciertos valores, por qué su familia se comporta de cierta forma, por qué ella come lo que come, viste como viste y por qué ella es orgullosamente oaxaqueña. Creo que eso es algo muy importante que los papás tenemos que inculcar en todos nuestros hijos, independientemente del país en donde nos encontremos. Así que te hago esa invitación a que vivas las festividades de tu pueblo, de tu comunidad, de tu localidad, de tu colonia con tus hijos, pues para que crees también esos vínculos de pertenencia muy importantes que ya de jóvenes y de adolescentes los necesitan mucho, créemelo. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a quienes nos escucharon en el Festival del Terror. También esa Semana del Terror de Evox, pues participé con un podcast de miedo y pues fue elegido. Estamos ahí y pues yo estoy muy orgulloso también de haber participado y de estar con grandes creadores de contenido también del misterio y del terror. Y yo teniendo un podcast completamente distinto, pues me atreví a hacer algo diferente y qué bueno que me eligieron. Muchas gracias a Evox. Espero lo vuelvan a repetir en el año 2023. Y pues nos queda un podcast más. Nos queda también el especial de Navidad. Así que todavía no se termina la tercera temporada. Pero muchas gracias por compartir, por difundir. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Así que ya saben, bye bye.